Desde muy temprano queremos escuchar voces del gobierno, pero pues están embolatados. El jefe de planeación pues está con este tremendo lío. El señor ministro de Hacienda está volando a Nueva York, el presidente está en Nueva York. Hemos querido escuchar voces del equipo económico y no hemos tenido mucha suerte. Nos atiende alguien que siempre le pone la cara a la brisa, pero especialmente el pecho a los problemas. Hoy es el director del Departamento de Prosperidad Social, del DPS, quien fuera senador de la República, Gustavo Bolívar. Don Gustavo, bienvenido a la W. Muy buenos días, Julio, a tus compañeros de mesa y un saludo especial a los oyentes. Bueno, pues usted como hombre de gobierno, ¿qué consecuencias cree que puede tener este problemita del presupuesto que va a ser resuelto por decreto? Bueno, mire, primero, Julio, tengo que decir que yo sí siento un ánimo revanchista de ese sector del Senado, del Congreso, de la Comisión Tercera, de la cual fui presidente y le puedo hablar con propiedad sobre el tema, porque incluso desde antes de presentarse el proyecto de ley de financiamiento, ya habían hecho una carta firmada por 30 senadores donde decía que se iba a negar. ¿Cómo un grupo de senadores puede negar una ley de financiamiento sin conocer el texto? Yo entiendo que si uno lee el texto de una ley de financiamiento y no le gusta o lo ve inconveniente para el país o para los sectores que los financian o algo, pues uno se oponga. Pero esa carta primero salió antes de conocerse el texto, antes de radicarse el proyecto. Entonces ahí ya nosotros sabíamos que eso venía difícil. Proyectos de financiados se han presentado muchas veces. Yo recibí uno en 2019 como miembro de la Comisión Tercera del presidente Duque. Y la ley de financiamiento de 2019 pasó como cuchillo en mantequilla. Nadie dijo nada, no pasó nada y era de 20 billones, acuérdense. 20.5 billones se aprobaron en esa época. Rapidito, en las comisiones conjuntas, terceras y cuartas, después en plenaria, pero así rapidito, pasó rapidito. Y era mucho más lesiva si todas las leyes de financiamiento que son parecidas a las reformas tributarias son lesivas. En esa ocasión, esos 20.5 billones iban directo a los grandes empresarios de este país, o sea, beneficiándolos. No dijimos nada, pues se hablaba de una reactivación económica, no había pasado la pandemia y por eso se aprobó. Bueno, y ahora como es la ley de financiamiento del gobierno Petro, que está desfinanciado, entre otras cosas, porque esas reformas tributarias de Duque le han generado un hueco gigante a las finanzas del país, incluida una deuda de corto plazo que él contrajo durante 2020 para paliar la pandemia. Era una deuda que yo incluso lo advertí, y pueden encontrar un tuit mío por ahí en 2020 diciendo al gobierno que siga, porque estábamos ya empezando campaña, le va a tocar pagar 400 billones de pesos en deuda en los próximos 4 años. Eso era monstruoso porque hasta entonces nosotros siempre en el presupuesto teníamos máximo 50 billones de pago de deuda y amortización de deuda y pago de intereses. Hasta 50 y por ahí en pandemia se subió a 54 y no me acuerdo si pronto a 60. Pero, por ejemplo, para el año entrante, a nosotros nos toca pagar 112 billones de pesos en deuda e intereses, que es producto de esa deuda de corto plazo que se contrajo en el gobierno de Duque. Entonces, digo, ¿por qué para unos sí y para otros no? ¿Por qué la ley de financiamiento de Duque sí era buena, pero la de Petro es mala? Y ahí es donde yo veo un revanchismo, la verdad. Sí. Gustavo, lo saluda Juan Diego Elvira. Quisiera preguntarle sobre lo que está pasando, pero teniendo en cuenta 2 puntos claves. Lo primero, se conoció ayer que ha bajado el recaudo en el país, entre otras cosas por el coletazo de la reforma tributaria del 2022. Y adicionalmente a esto se cuestiona la poca ejecución presupuestal. Sigue la plata en fiducia, sigue la plata todavía en manos del gobierno en muchos de los ministerios. Frente a ese panorama, un presupuesto desfinanciado en 12 billones de pesos y con una ley de financiamiento, reforma tributaria paralela, pues ¿cómo puede pedírsele a los congresistas que la aprueben si es que las cuentas son alegres? Bueno, el error empezó ahí y yo creo que el presidente ya lo reconoció en un tuit hace 2 o 3 días. Y es que se hizo un cálculo de recaudo muy optimista
que a la final no se reflejó en un recaudo real. Y ese desfase es de, no sé si decirlo acá, pero es de más de 40 billones de pesos. 40 billones de pesos es entre lo que se presupuestó recaudar, que eran 290 billones, y entre lo que se calcula se va a recaudar a final de año. Entonces, imagínense, hueco, son 3 reformas tributarias. La única reforma tributaria que ha hecho el presidente Petro, que también era como de 19 billones, la mitad se cayó en la Corte, que era la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta. Es decir, nosotros encontramos algo miserable, y es que el sector de hidrocarburos nunca ha pagado regalías en Colombia, nunca, porque las deducían de renta. O sea, iban y sí, pagaban a los municipios las regalías y todo el mundo feliz con las regalías, pero resulta que cuando iban a declarar renta las deducían de ahí, o sea que no existía. Este país, ustedes van en un avión a Valledupar o a La Guajira, ustedes van a ver unos huecos inmensos hasta de 100 metros de profundidad que son pasivos ambientales, que no tenemos cómo repararlo porque nunca hubo regalías en la práctica, se deducían de renta. Entonces impusimos la no deducibilidad, y se cayó en la Corte, que eso representaba en los 4 años como unos 28 billones de pesos, porque eran 7 billones anuales. Entonces ahí empezó, o sea, nosotros no hemos tenido un fondo, primero, para pagar la deuda que dejó de corto plazo el gobierno Duque. Segundo, la deuda del FEPEC, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que fue de 37 billones, que fue lo que obligó al presidente a subir la gasolina, y este país en quiebra hace mucho rato. Y entonces todo eso, imagínese, ha tenido que capotearlo. Y finalmente viene el mal cálculo del recaudo, que tiene que ver un poco también con el bajo crecimiento del país el año pasado, que fue negativo 0.6%, y eso pues, mientras un país no crezca, pues el recaudo tampoco crece. Entonces sí hay dificultades, pero unas han sido creadas por gobiernos anteriores y otras por errores nuestros, pero no es fácil llegar nosotros con un presupuesto totalmente financiado, porque realmente no lo está, faltan 12 billones de pesos, incluso bajando la inversión social casi en 17 billones. Acuérdense que fue casi de 97 billones de pesos la inversión social del año pasado, y en estamos presentando uno de 82, incluidos los 12 billones que se necesitan sacar de la ley de financiamiento. Director, pero usted no cree, y yo le insisto en esto, que también hubo falta de voluntad no solo de los congresistas, sino también del gobierno, porque recuerdo, esta semana se anunció una reunión con el ministro Bonilla y los presidentes de las comisiones, y de esa reunión, si mal no estoy, surgió la propuesta de que el presupuesto ya se presentaría en 517 o 518 billones. ¿Por qué vuelve y se presenta en 523 finalmente? No, lo que pasa es que ya se había presentado. Cuando uno presenta el presupuesto, el único que puede modificarlo es el mismo Congreso. Entonces seguramente había un acuerdo para que a través de proposiciones se viniera disminuyendo, me imagino que recortándole a cada sector un tanto, pero digamos, ya después de presentado el gobierno ya no puede, digamos, bajarlo. Ya tendría, porque eso tiene unas fechas perentorias. Hasta tal fecha se puede presentar el presupuesto, hasta tal fecha se puede discutir y hasta tal fecha se puede aprobar. Y las fechas ya se vencieron. La fecha de discutirlo y de aprobarlo, el monto, que es lo primero que se aprueba, ya se venció. O sea que ya toca expedirlo por decreto, primer gobierno que le toca expedirlo por decreto, por lo menos en este ciclo. Ahora, director, desde una perspectiva internacional, desde la perspectiva de las calificadoras, desde la perspectiva de los inversionistas, ¿esto no es un mensaje negativo que manda el país? El hecho que nosotros terminemos teniendo un presupuesto aprobado o tramitado de esta forma, ¿no le hace daño a Colombia, sobre todo cuando se busca reactivar la economía? No, sería al contrario. Le explico. Quien perdió el grado de inversión fue el gobierno de Duque, que era el grado de inversión. Bueno, ustedes saben que los calificadores de riesgo tienen unas calificaciones, pues varían entre ellos, pero en general el grado de inversión es el más importante que tiene un país en desarrollo. Eso se perdió y nosotros lo estamos tratando de recuperar. El manejo serio de la economía, porque así muchos lo duden, esto ha sido un manejo serio, darse el lapo de quitar los subsidios a los combustibles es un manejo serio de la economía. Un gobierno populista pues hace lo que hizo Duque, congelarlo 4 años
acumulando una deuda que tenía que pagar el siguiente gobierno, porque alguien tiene que pagarla. En lo que sí se fijan las calificadoras de riesgo es en el déficit fiscal, y este gobierno lo ha bajado. Nosotros recibimos un déficit de 5.8, sin saber que había otro adicional de 3 puntos, porque la gente entienda más o menos cada punto de déficit fiscal depende como esté el precio del dólar, como unos 12 o 14 billones de pesos. Había otros 3 puntos de déficit fiscal, o sea que nosotros recibimos un déficit fiscal en la práctica de más de 8 puntos. Eso nos hizo perder el grado de inversión, eso hizo encarecer la deuda, eso hizo encarecer los seguros, y a mí me comentaba el director de crédito público que de cada 100 pesos que pedíamos prestados solo podíamos monetizar 66 centavos. O sea, el 66%. ¿Por qué? Porque la deuda se encarece en la medida que uno no tiene grado de inversión, se encarece en la medida en que los seguros son más costosos porque es un país en riesgo y el prestamista no quiere arriesgar y pone unos seguros altísimos. Entonces nosotros, el manejo que le ha dado este presidente a la economía, por eso no se ha caído, por eso ya este año empezó a haber signos de reactivación, ya la inflación ha bajado más de 5 puntos desde que la recibimos, bueno, 4 porque la recibimos en 10.8, en agosto de 2022 ya está en 6,1, el desempleo se mantiene en un dígito, la inflación de agosto fue 0, el anualizado fue de 6 puntos, el crecimiento ya se marcó en 3.6 el anualizado. Ahí vamos avanzando a pesar de todas las dificultades. Ese recorte que hizo el Ministerio de Hacienda hace poco del presupuesto de congelar 20 billones es parte de esa responsabilidad que las aseguradoras de riesgo están mirando, que hay un manejo muy serio de la economía. Se los digo, usted sabe que soy petrista, pero se lo digo desde un punto de vista objetivo, porque las cifras están ahí. Por más que no tenga sentimientos hacia un presidente, no puede modificar las cifras. Y las cifras que les doy están ahí. Baja la inflación, el dólar se ha mantenido más bajo que incluso de como lo recibimos. Creo que en esa época estaba en 4.360 pesos. Hoy está mucho más bajo, se ha mantenido, no ha fluctuado tanto. O sea, hay un manejo de la economía muy serio en este país y lo indica es que no se ha manejado con populismo, bajarle a los combustibles, bajarle a las cosas, no. Todo se ha hecho con una seriedad que ha hecho que las calificadoras de riesgo estén muy pendientes de nosotros, incluso el Fondo Monetario Internacional, que es uno de nuestros acreedores, ha felicitado a Colombia por ese manejo. O sea que no pasa nada con que el presidente decrete el presupuesto, porque así lo dice la Constitución, no es un embeleco ni es un deseo de él, porque si él quisiera hacerlo de forma dictatorial, pues no lo hubiera pasado al Congreso, y eso no es legal. Él lo presentó al Congreso, se discutió y al final pues hay una bancada que no lo aprobó en la Comisión Tercera. Sí, pero eso tiene consecuencias para las calificadoras, dijo aquí el profesor Salomón Kalmanovich. Y las noticias económicas pues tienen, como usted bien dice, indicadores buenos, puede ser menos optimistas, pero tiene un indicador terrible que es el del recaudo. Una caída del recaudo del 30%, pues es una fotografía de lo que hay en el bolsillo de los colombianos. De todas maneras, don Gustavo, yo le agradezco porque usted haya puesto la cara a este asunto. Pero una cosita ahí, Julio. Señor. Lo del recaudo. Sí, lo del recaudo es cierto, lo hemos admitido. Pero aparte del bajo recaudo, Colombia es el país de toda la OCDE y uno de los del mundo donde menos se recauda frente en porcentaje del PIB. Para que tengan una pequeña idea, nosotros estamos en un porcentaje de recaudo del PIB como del 15%, y hay países que lo tienen 30, 40, 50, países desarrollados. O sea, aparte de que aquí se recaudó menos de lo que esperábamos, este es un país donde se evade mucho. Este es un país donde más o menos la evasión no la han podido estimar exactamente, pero puede pasar de los 50 billones anuales. Entonces, hay muchos problemas estructurales también. Así que, bueno, panorama oscuro, pero el gobierno sigue empeñado en no romper la regla fiscal, que eso es un asunto del que tenemos que hablar después, y es mantenerse entre los márgenes de endeudamiento hasta el 55%. Acuérdense que ayer el ministro de Hacienda denunció cómo nosotros recibimos el endeudamiento en 61%. Lo hemos bajado el endeudamiento, hemos bajado el déficit fiscal, y eso es un manejo serio de la economía.